Soy Nicolás Herzog, director de Elda y los monstruos. Me quedo sin nada, el tiempo nada. A veces por él me doy cuenta de que una persona me está mirando, sea una mujer o un varón, pero después no sé cómo seguir. Es una película que me lleva a muchas ideas. En principio es un retrato de un personaje increíble, hermoso, magnética, fluida. Y también es un viaje, y como todo viaje, una fiesta de la amistad, una película sobre vínculos. Pero creo que ante todo es una película sobre la amistad como corazón, ¿no? Y sobre la fluidez de los vínculos, de la identidad, de las formas de pensarnos en el amor a uno mismo, el amor a la tierra de la cual uno es. Creo que es una película muy territorial en ese sentido. Y dentro del amor, bueno, el amor de la amistad, que creo que es el más lindo, duradero, hermoso y trascendental de todos, ¿no? Es una película que milita el encuentro en épocas difíciles, en donde hay mucha militancia de la crueldad y de la violencia. Creo que en ese sentido la película intenta decirnos, bueno, volvamos a las células madres pequeñas y reconstruyámonos desde acá. Diego es tímido, Diego es inseguro, Diego trae como un montón de cosas y Elda es, bueno, su alter ego escénico, femenino, extrovertida, gigante, mítica, dionisíaca, extrema. Y en esa dualidad se arma algo de un retrato de un personaje que me parece que dialoga mucho con también, bueno, identidades de todo tipo que hoy son muy difíciles de cuantificar, ¿no? Certificar, tanto desde lo humano y generacional como también desde lo político. Pero también es una película sobre cómo ese personaje se construye con otros, ¿no? Esta idea de que nadie se salva solo, de que somos en relación a los demás, en épocas de vuelta fuerte al individualismo. Creo que la peli un poco intenta ahí aunar y poner un punto sobre esas íes del reencuentro. Me pasaba que la película, desde el punto de vista cinematográfico y narrativo, tenía que de alguna manera dialogar con el corazón de la película, ¿no? Eso, saltar las etiquetas, ir al corazón de los binarismos, dialogar con esta idea de la fluidez de lo genérico, ya sea del género cinematográfico, porque es una película que es una superposición de géneros todo el tiempo, es una película de aventuras, es un retrato, es un coming of age, es un musical, es muchas cosas. Probablemente en esencia un documental, podríamos decir, porque es el retrato de un personaje que está en ese momento en su vida, pero al mismo tiempo hay todo un dispositivo ficcional que lo cubre, y que en un momento los límites o los intersticios de esos límites se empiezan a borrar, ¿no? Son muy difíciles de aprender. Hubo un guión que yo lo llamaba un guión abierto, una estructura de guión, con el cual llegamos al rodaje, que leímos una sola vez, hicimos un page to page todos juntos. Y después le dije, chicos, bueno, hasta acá llegó, a partir de ahora confíen, no vamos a leer más el guión, nos vamos a quedar nosotros y ustedes láncense a la aventura de tener la libertad de jugar con este camino hacia donde nos va llevando un poco, ¿no? Era guiarlos, básicamente. Creo que ahí hay como dos películas en una que es el viaje. Tuvo algo hermoso que fue como decidir que ellos lleguen, que ellos realmente sientan que están haciendo un viaje, efectivamente, ¿no? Ahí es donde la frontera un poco se cae y el dispositivo también, ¿no? Bueno, eso está pasando, sí, a ver, esa mujer existe, y no sé si existe, ese altar existe, y no sé, pero sí está presente, y todo el proceso que ellos hacen espiritual y personal, en su sincretismo de múltiples religiones y creencias, está puesta al servicio de ellos, vibrando esa energía juntos. Y dije, bueno, la película es esto, es básico, todo lo demás, los temas que la película levanta, Dios, la vida, la muerte, la amistad, el amor, son temas que surgen cuando hay confianza. Entonces, me parece que ese es el alma de la película.